durante el sacrificio. No me cuadra el título, pero bueno, ¿Por qué? no sé. Análisis microbiológico de compostaje a base de plumas generadas durante el pollo. Bueno, sí. Muy buen día a todos. Hoy hablaremos sobre el análisis microbiológico del compostaje a base de plumas generadas durante el sacrificio de pollos de engorde. Mi nombre es Jesús Darío Pérez Trigos, técnico en operaciones comerciales y financieras, y estoy acompañado por mi directora, la especialista María Alejandra Vergel Bermúdez. Para iniciar a hablar sobre lo que es esa evaluación microbiológica, inicialmente debemos hablar de dónde se origina este problema. Pues tenemos que esto pues se crea a partir del aumento de la demanda, que como consecuencia genera el aumento de la oferta del producto y a su vez se deben crear nuevas zonas de producción, de lo cual podemos inferir que al haber mayor producción avícola, va a haber una mayor producción de residuos que no se tratan de la mejor manera. Como justificación tenemos el crecimiento de la demanda de productos avícolas, que nos lleva, pues, como les mencioné anteriormente, a una mayor producción de desechos que a su vez pues, se descargan sin ningún tratamiento al ambiente. Y pues esto es lo que nos lleva a nosotros a generar ese compost a base de plumas de pollo y de esta manera nosotros vamos a lograr disminuir los índices de contaminación y también generar un beneficio a la comunidad de la vereda del Salado, el corregimiento del Llano de los Trigos. Bueno, como planteamiento del problema tenemos una generación de residuos que se disponen de manera inadecuada, como podemos ver en la imagen, esto pues por malas prácticas ambientales, que lo que termina creando son focos de contaminación, donde pues podemos observar una degradación de la cobertura vegetal, además de ello hay odorantes y generación de plagas. Dentro de los objetivos tenemos como objetivo específico determinar las características, objetivo general, perdón, determinar las características microbiológicas del compost a base de plumas generadas durante el sacrificio de pollos de engorde. Como específicos, en el primer objetivo tenemos la identificación de las características de los residuos generados en la producción de pollos de engorde. Siguiente tenemos pues establecer esos tratamientos adecuados para lograr elaborar el compostaje a base de plumas generadas durante el sacrificio. Siguiente, pues debemos determinar las características microbiológicas del compost y finalmente, pues se evaluará la calidad y la viabilidad financiera del compost producido a partir del sacrificio de pollos de engorde. Dentro de los referentes teóricos tenemos a Rofner y Rategui en el 2019 que nos dan esa base para nosotros sentar el modelo de producción de nuestro compost, y a Florida y compañero el 2016 que nos habla de la caracterización del compost a base de plumas de pollo, es decir, qué características debemos tener en cuenta para poder evaluar el compostaje. Hernández en el 2020 nos habla de la estrategia biotecnológica para la biodegradación de la pluma de pollo. Pues ahí lo que nos menciona cuáles son los ácidos que se producen cuando las plumas se degradan. Cuando las plumas se degradan generan dos ácidos, que son ácidos tioglicólicos y ácidos carbónicos, que son los que generan esa degradación de la cobertura vegetal en los puntos de vertimiento. Metodología. Bueno, para el primer objetivo, tuvimos en cuenta el análisis completo del ciclo de vida durante el proceso productivo y a través de eso logramos hacer una identificación de los residuos que se producen y pues como resultado de la digitación tenemos una matriz de residuos e impactos que más adelante veremos en los resultados. Para el segundo objetivo, se tuvo en cuenta los referentes teóricos, se establecieron 3 tratamientos que se distribuyeron dependiendo de la concentración de plumas de pollos de engorde, que fueron del 30, 40 y 50%. A cada pilar se le agrega el 5% de cal, ya que la caracterización que nos mencionaba el segundo referente y el primer referente también, se establece que el 5% de la cal es suficiente para neutralizar los ácidos que se producen. 10 kilogramos de melaza, que fue nuestro acelerador microbiológico, es decir, que nos cumple una función como catalizadora, y el estiércol de cerdo, que es nuestro activador microbiológico.
Para darle cumplimiento al tercer objetivo, se realizó la determinación de las características microbiológicas de compost elaborado a base de plumas de pollos de engorde. En las características microbiológicas no solamente se analizaron microorganismos patógenos, sino que también se realizó el análisis de microorganismos promotores de crecimiento vegetal. Para esto, lo primero que se hizo fue que se tomaron 10 gramos del compost y se agregaron en 90 mililitros de agua peptonada previamente esterilizada. Luego se realizaron diluciones seriadas hasta la dilución 10 a la menos 9. De estas diluciones seriadas se tomaron 100 microlitros de la última dilución, de la dilución 10 a la menos 9, y se agregaron y se realizó la siembra por superficie en cada uno de los medios de cultivo utilizados. Los medios de cultivo utilizados fueron el agar Cromocool para la determinación de coliformes totales y Escherichia coli, el agar SS para la determinación de salmonela, el agar Ashby para la determinación de microorganismos fijadores de nitrógeno, agar SRS para la determinación de microorganismos solubilizadores de fosfatos y el agar PDA para la determinación de hongos y levaduras. Posteriormente se incubó a 37 grados centígrados por 24 horas en el caso de las bacterias, y en el caso de los hongos se realizó incubación durante 5 días a temperatura ambiente. Luego se va a hacer la evaluación de la calidad y viabilidad financiera del compost producido a partir del sacrificio de pollos de engorde. Para cumplir este objetivo, primero que todo se va a realizar la comparación con un compost orgánico comercial que cumpla con unos requisitos que ya deben estar establecidos según la norma técnica colombiana. Se va a realizar la comparación con el compost producido, que deben tener unas características similares en el proceso de producción y en los componentes que tienen los compost. Para la parte de la calidad se va a realizar la eficiencia en el cultivo, en el cual se va a realizar, se va a agregar el compost en diferentes tipos de cultivo para realizar la comparación del crecimiento que se obtiene. En base a esto analizamos los aportes nutricionales en base a las tablas de contenido, y en viabilidad se van a analizar los costos de la compra y los costos de la producción del compost que se va a generar. Para los resultados, tenemos primero que todo la identificación de las características de los residuos generados en la producción de los pollos de engorde, en donde tenemos los residuos que se generaron, como los cartones contaminados, los costales, las camas de tamo y de arroz, las plumas, las vísceras, aguas residuales y la sangre, que fueron los residuos que se generaron durante la producción del compost, los impactos asociados, los procesos del que previene ese impacto asociado, y el tratamiento que se le está realizando actualmente para evitar ese impacto que se generó. Luego se establecieron los tratamientos adecuados para la elaboración del compostaje a base de plumas generadas durante el sacrificio de pollos de engorde, en donde se lograron establecer 3 pilas que tuvieron finalmente una textura sólida, distribuida según su concentración de plumas entre 30, 40 y 50%, con un peso total de cada pila de 60 kilogramos. A estas pilas se les midió cada 3 días los parámetros de pH y temperatura, pues para lograr tener esos datos. En el tercer objetivo se obtuvo pues, los resultados de la determinación de las características microbiológicas de los compost elaborados, en donde primero que todo se obtuvieron los resultados de los microorganismos patógenos que se analizaron según la NTC 5167, donde obtuvimos que el compost, que tenía 40% de plumas, 5% cal y 10 kilogramos de melaza junto con estiércol de cerdo, presentaron ausencia de salmonela, ausencia de Escherichia coli y 60 unidades formadoras de colonias de coliformes totales. Con esto concluimos que logramos cumplir con los requisitos que establece la norma técnica colombiana 5167 en las calidades microbiológicas que deben tener los compost orgánicos. Pero como también hicimos la determinación de microorganismos promotores de crecimiento vegetal,
Se obtuvo crecimiento de microorganismos fijadores de nitrógeno en el agar Ashby. Se observan las colonias características de estos microorganismos. También se obtuvo en el agar SRS crecimiento de microorganismos solubilizadores de fosfato, y en el agar PDA se obtuvo crecimiento de hongos, lo cual nos garantiza que, o nos da una pauta de que nuestro compost presenta microorganismos que ayudan a la promoción del crecimiento vegetal de las plantas. Por último, se realizó la determinación de pH y temperatura, como les comentaba hace algún momento, cada 3 días, en donde observamos los diferentes rangos de pH y temperatura que se obtuvieron durante la realización del compost. Muchas gracias.